de cómo es que funciona el oído humano, cómo procesamos las señales, eh, hay que empezar a conectarlo de manera más directa en lo que tiene que ver con la producción musical, ¿no? Y creo que una de esas cosas es la percepción de la altura, el timbre, el tono, la intensidad, ¿no? Creo que la percepción de la altura es uno de los parámetros más fundamentales del sonido, ¿no? De hecho, todo el análisis que se hace en cuestión de la psicoacústica tiene que ver mucho con Ujú. el estudio de un tono puro, ¿no? Pero realmente, para las cuestiones prácticas que tienen que ver con música y producción musical, no analizamos es un tono puro, ¿no? Analizamos ya de sonidos complejos que tienen que traen muchos sonidos, ¿no? Muchas frecuencias, muchos armónicos, están compuestos de muchas cosas que ya no podemos hablar en los mismos parámetros, ¿no? Entonces, para empezar a verlo de esta manera, hablamos de lo que es la duración, el tono, la intensidad y el timbre, que son los principales características del sonido, ¿no? Y cómo podemos identificar y clasificar este tipo de características para un sonido, ¿no? ¿Qué es la duración? Pues básicamente va en función del tiempo que percibimos de un sonido, se define como ese intervalo temporal durante el cual persiste y su discontinuidad, ¿no? Desde el momento en que inicia hasta que termina, o más bien hasta que lo dejamos de escuchar, ¿no? El tono o altura varía principalmente según la frecuencia. Es la parte más como natural que una persona puede percibir sin saber de ingeniería, sin saber de acústica. Te puede decir lo que es un sonido agudo o lo que es un sonido grave, ¿no? Es la parte que los diferencia, ¿no? El tono de altura varía principalmente según la frecuencia, es decir, la cantidad de vibraciones que tenga la onda sonora, ¿no? La frecuencia nos dice que según los ciclos en los cuales se repita la onda, va a ser más grave o más aguda, ¿no? Las frecuencias graves tienden a tener muy pocos ciclos y tienden a ser de longitud muy larga, ¿no? Y las frecuencias agudas tienen que ser, eh, tienden a ser de muchos ciclos, muy rápidos y son muy pequeños, ¿no? Suelen ser muy agudos. De ahí tenemos la intensidad, que esta se relaciona eh, directamente con con la amplitud de la frecuencia, ¿no? Que quiere decir, en pocas palabras, el volumen, por así decirlo. Y este depende de la presión sonora y se relaciona en proporción directa con el volumen, como les decía. Bajo este parámetro, todos podemos percibir lo que es un sonido muy bajo, muy bajito, muy suave, muy tenue o muy fuerte, muy ruidoso, ¿no? Esta es la intensidad con la que se emite un sonido, ¿no? Y la intensidad se puede traducir en pocas palabras al volumen, ¿no? Y el timbre, perdón, el timbre creo que es la característica especial y única con la que los sonidos se identifican. Porque a pesar de que eh, una guitarra puede emitir los mismos, eh, bueno, hasta cierto rango, algunas frecuencias que también puede emitir el piano o puede emitir el violín, nosotros podemos reconocer por el timbre cuál es de una guitarra, de un piano o de un violín. En este caso, eh, tiene que ver con armónicos, con otro tipo de cuestión no tanto como la altura, que solamente es un tono específico, una frecuencia, que en este caso, por ejemplo, la frecuencia en la que están afinadas
Muchas de las canciones o la música occidental es en la 440, 440. Una guitarra te puede dar un la de 440 si está bien afinada, o un violín, o un piano, o un teclado, ¿no? Pero el timbre va a ser diferente porque esté bien acompañado de otro tipo de características, ¿no? En este caso que tiene que ver con la frecuencia, con la intensidad que es la presión y cómo está interpretado, ¿no? Cómo está tocado, si se está tocado con una púa, con los dedos, con si es un instrumento de viento, si está emitido por un eh, aparato electrónico, es diferente el timbre que nos va a dar. Entonces, el timbre yo creo que para el sonido es como la parte, la esencia del sonido. ¿Cómo relacionamos directamente la psicoacústica en la producción musical? Hay un tema muy recurrente en los ingenieros que tiene que ver y cómo es la escucha humana, ¿no? Y son las curvas de Fletcher y Monson. Estas curvas, a grandes rasgos, se pueden resumir en dos frases, ¿no? Pero intentemos ser un poquito más específicos. Eh, lo que nos dicen es que para funciones prácticas de nosotros se hicieron, eh, se hicieron pruebas en las que pusieron a gente a escuchar sonidos graves y otro tipo de sonidos un poquito más agudos, ¿no? Dos frecuencias diferentes, una frecuencia grave y una frecuencia aguda. Cuando eran frecuencias eh, agudas, la gente no tenía problema con la cuestión del volumen, pero cuando se pasaron a cuestiones a escuchar las frecuencias graves, eh, mucha de la gente movía la perilla de volumen para poder escuchar a la misma intensidad con la que se escuchaba la- las frecuencias agudas, ¿no? Básicamente aquí tenemos una gráfica en la que si nos damos cuenta, podemos ver que una frecuencia grave no necesita la misma, no, una frecuencia aguda no necesita la misma intensidad de volumen que una frecuencia grave, ¿no? Ya que necesita menos presión sonora para poder percibirse. Tenemos una función logarítmica abajo que nos indica los hertz y una en decibeles de que es el nivel de presión sonora eh, en este eje. Por ejemplo, si notamos en este punto y sabemos que para una frecuencia de 400 hertz necesitamos 80 decibeles para que se pueda escuchar a la misma intensidad que una de 15.000, ¿no? Esto en la producción musical nos ayuda mucho porque tenemos en cuenta un balance frecuencial. Eh, para resumirlo, les digo, hay dos frases que lo pueden resumir perfectamente, que es a un volumen bajo, las frecuencias medias se destacan más, mientras que las frecuencias bajas y altas parecen quedar en un segundo plano. Y en un volumen alto, los graves y los agudos suenan más, mientras que las frecuencias medias parecen sonar más bajo, ¿no? Esto nos quiere decir que para ejercicios de mezcla o trabajos de mezcla tenemos que tomar en cuenta cómo nuestra audición humana se afecta por los fenómenos de la acústica, de la psicoacústica, para tener un buen desarrollo de trabajo, ¿no? Eh, nosotros podemos relacionar directamente la psicoacústica en la producción musical en muchas cuestiones. Cuando hablamos de trabajos de mezcla o de mastering o mezcla en vivo, eh, el cómo percibimos los sonidos es importante, ya que esto nos va a dar pauta para poder hacer un
un buen trabajo. Si no tenemos una buena acústica en nuestro estudio, si no tenemos unos buenos audífonos de respuesta plana, eh, si no tomamos en cuenta el balance frecuencial que tenemos que tener y intentamos poner al mismo nivel solamente por intuición las frecuencias graves que las frecuencias agudas sin tomar en cuenta, por ejemplo, estas cuestiones como la curva de Fletcher y Monson, que es directamente eh, relacionado con la psicoacústica y cómo funciona nuestro oído humano, eh, muy difícilmente vamos a tener trabajos de calidad, ¿no? Entonces, la psicoacústica en la producción musical, eh, más allá de ser un tema que, digamos, desconocemos o lo vemos de manera muy poco común, es importante reconocerlo y recalcar que es necesario saber de estas cosas para poder decir, bueno, mi trabajo lo voy a desarrollar de esta manera. La psicoacústica en la producción musical nos ayuda a poder entender cómo trabajamos, ¿no? Cómo es que nosotros percibimos los sonidos, cómo trabajamos con mejores géneros, cómo trabajamos con mejores instrumentos. Hay una parte en el oído humano que, de hecho, y que tiene que ver esto con la música, con teoría musical, que es ¿por qué percibimos diferentes los, las escalas, ¿no? Las escalas cromáticas, eh, las escalas musicales, ¿no? O los modos griegos, el modo frigio, el modo eólico, cómo es que nuestro cerebro los puede interpretar de diferente manera por un simple cambio de frecuencias, ¿no? Eh, cómo es que nuestro oído se agota de manera directa por trabajar con ciertas frecuencias, con trabajar con ciertos instrumentos, con estar mezclando diferentes tipos de matices, y cómo lo percibimos de esa manera, ¿no? Las curvas de Fletcher y Monson solamente son un ejemplo de cómo realmente nuestra audición humana afecta en la percepción de los sonidos, ¿no? Y cómo podemos ayudar a que las demás personas puedan verlo de esa manera también. En nuestros trabajos de mezcla, mastering, mezcla en vivo, audio, eh, simplemente poner música eh, a ciertos niveles nos puede ayudar a entender que la psicoacústica realmente eh, nos ayuda a ser un poquito más conscientes de cómo desarrollamos nuestro trabajo como ingenieros.